3 de agosto del año 1521. Amanece el día. Y el general Quisquis contempla a todos los conspiradores, caídos y muertos por su atrevimiento. No han tenido compasión ni con los criados ni con los familiares. Es el precio por osar retar la autoridad del Hijo del Sol. Huayna Cápac ingresa triunfante a la plaza principal del Cusco. La cancha principal. Portando un arcabuz. Un arcabuz que Alejo García le ha enseñado a usar. Y hace un disparo al aire. El Inca ha logrado acabar con aquellos que conspiraban contra su autoridad. Mientras tanto, Huáscar se frota las manos. Ha conseguido lo que hace unos días, antes de la llegada de los barbudos, parecía impensable: acabar con esta estructura de poder que, según él, era un lastre para el Tahuantinsuyo. Y ahora van a reestructurar todo. Van a forzar a todas las otras panacas a ceder en sus privilegios, porque ya conocen cómo se castiga a aquellos que osan retar la autoridad de Huayna Cápac. Se viene un gran cambio en la estructura y orden del Tahuantinsuyo y en la administración de recursos. Las principales panacas están preocupadas por el mantenimiento de los malquis. Ahora estas van a estar al cuidado de la panaca principal y mucho más cerca del Inca, para que de esta forma las pueda vigilar. Lo que también les preocupa a las panacas es la dualidad del poder. El balance de poder entre el Urin Cusco y el Hanan Cusco. El sacerdote del sol ha huido, sabiendo que está manchado por solamente participar con estas personas. A pesar de no haber apoyado sus políticas, él conoce que no podía escapar de la ira del Inca, así que ha huido a la selva, a los Antis, a las montañas alejadas, donde nadie lo puede encontrar. Ha escapado ahí junto a su séquito. Y desde ahí va a planear una resistencia contra las nuevas ideas, contra la presencia de esa religión rara que ha traído el barbudo, porque sabe que la llegada de esta fe enfurece a las huacas, y es así que se autoaísla para empezar su resistencia. Huayna Cápac nombra a dedo a una persona del Urin Cusco para que ocupe el lugar del sacerdote del sol, y de esa forma tranquiliza a las demás panacas y restaura el balance de poder, la dualidad del mando andino. Pero este personaje es solo un títere de Huayna Cápac, y de esta forma Huayna Cápac se convierte en la persona más poderosa del hemisferio occidental.
Nadie jamás ha congregado tanto poder en toda la historia de este lado del mundo. Y este personaje será el encargado de dar cara a la expansión de los reinos cristianos que empieza en este siglo. La Concepción, la nao que navega por el sur del Tahuantinsuyo, ha hecho una escala en los territorios mapuches y ha recogido al patagón que había sido dejado para su recuperación. Ninankuyuchi lo invita a subir. Los reportes hablaban que él había sido tomado como prisionero. Es por esto que el patagón tuvo miedo de volver a subir a esta embarcación. Pero Ninankuyuchi y la nieta Huayna Cápac le dicen que no tenga miedo, que lo van a llevar de regreso a su pueblo. Esto se podría interpretar como un acto noble, pero en realidad también los cusqueños desean conocer el pueblo desde donde llegó este personaje, conocer la ruta que ha seguido la embarcación de los barbudos en su camino para llegar hasta el Tahuantinsuyo. Los cusqueños no hacen algo sin sacar algo de provecho. Es así que la embarcación que lleva a Ninankuyuchi a tierras europeas deja el territorio del Tahuantinsuyo. No sabiendo el Auqui que la tierra que está dejando atrás jamás volverá a ser la misma desde este contacto con los europeos. Mesoamérica. La pequeña delegación que ha enviado Hernán Cortés, conformada por un par de castellanos y un grueso de acompañantes indígenas, especialmente tlaxcaltecas, avanza lentamente por estos caminos que los castellanos no conocen aún y dependen de la guía de los locales. Los tlaxcaltecas son los enemigos de los mexicas y por eso están ayudando a los castellanos. Están tratando de evitar enfrentamientos con estos pueblos, los pueblos que van a visitar en todo el camino desde Tenochtitlán hasta el sur, donde está la supuesta flota extranjera. Los rumores de esta flota ya se están conociendo en diversos pueblos, y así estos castellanos van a intentar averiguar exactamente la naturaleza de esta amenaza. Por su lado, el campeón tlaxcalteca desea acabar con los mexicas. Son los enemigos de su pueblo. Y a pesar que era muy conveniente quedarse en el asedio de la ciudad del lago, él ha preferido acompañar esta delegación, porque quiere hacerse un nombre. Está muy intrigado sobre estos extraños visitantes
y que tanta preocupación ha causado a estos barbudos. Deben ser letales guerreros para que causen tanto miedo. Y él quiere enfrentarlos en batalla. Él por sí solo ya ha derrotado a varios guerreros jaguar y guerreros águila. Él está construyendo una leyenda. Y él ha crecido bajo la sombra de un antepasado suyo, un gran guerrero que murió justamente a mano de los mexicas, pero murió con honor. Y él quiere superarlo. Sus capacidades guerreras sobrepasan a los de sus compañeros. Incluso los castellanos han empezado a tenerle miedo. Es letal. Este guerrero no tiene ninguna intención en mantener una lealtad con los barbudos, con estos malinches, y simplemente los está utilizando. Los está utilizando para vencer a los mexicas. Su intención, netamente, es conocer a esta gente extraña. Sobre todo, si se dice que planean ayudar a los mexicas. Él no lo puede permitir. Y con esto se da fuerzas para avanzar, detenerlos y darles batalla. La flota del Tahuantinsuyo, que está anclada en la costa del sur de México, ha empezado a recibir a diversos personajes que están interesados en visitar el reino del Tahuantinsuyo. Algunos familiares del gobernador mexica se han interesado en realizar este viaje. La flota necesita llevar muchos de estos personajes para demostrar que ha llegado a descubrir todos estos pueblos. Y en un momento histórico, algunos guerreros jaguar hacen presencia. Y este es un contacto que nunca se dio en nuestra historia. ¿Qué cosas más podría ocurrir durante la permanencia de esta flota en las orillas del reino de la Triple Alianza? En la frontera norte del Tahuantinsuyo. Francisco Pizarro tiene como prisioneros a estos pescadores de la isla de Puná, enemigos de los incas. Está intentando buscar algún método para comunicarse con ellos. Desconocen el idioma que hablan, pero como estos son mercaderes, logran hablar muchas lenguas, y los castellanos que conocen la lengua de los panameños han logrado descifrar algunas palabras, e intentan preguntarles de dónde vienen. Los pescadores de esta forma señalan una dirección en el mar, y ellos entienden que es su lugar de origen. Francisco Pizarro recorre los territorios norte del Tahuantinsuyo, pero al ser esta localización recién anexada al Tahuantinsuyo, no tiene las infraestructuras estatales que caracterizan al resto del territorio. No existe camino inca ni centros administrativos. No hay gobernadores ni ejércitos. Es una zona muy aislada. Así que Francisco Pizarro aún no es consciente que ya ingresó en los territorios de este gran reino del sur. Pero Francisco Pizarro ahora está concentrado en llegar a la isla que estos pescadores describen a través de dibujos, en un golfo que está más al sur. Y han entendido que tienen un gran líder en esa zona. Todo esto es beneficioso
para los intereses de Pizarro. Más al norte, la embarcación de los castellanos, que lleva a todos los enfermos y heridos, está desesperadamente tratando de llegar a Panamá. Muchos están enfermos y otros ya han muerto en el camino. Les falta comida y solo esperan llegar a Chochama por un poco de alimentos antes de llegar a la misma Panamá. En eso, una visión en el horizonte los aterra. Ven 2 balsas de los indios. Y todo el temor de toparse con una nueva flota los asusta. Intentan virar mar adentro para escapar. No tienen otra alternativa. Felizmente, las corrientes lo ayudan para alejarse de estas embarcaciones. Por su lado, las 2 embarcaciones huancavilcas, que están llevando a los artesanos, a los caballos y toda la delegación que Rumiñahui envió de retorno al Tahuantinsuyo, quedan muy sorprendidos. Y más bien ellos se asustan, pero ven desconcertados cómo esta embarcación se aleja de ellos, hacia mar adentro, con un temor que ellos no entienden. Pero aprovechan para seguir rápidamente un camino al sur. Los vientos no son favorables en este año para un camino de regreso hacia el Tahuantinsuyo, pero su pericia logra hacer que avancen. Este encuentro hace que los europeos desistan de su intento de llegar a Chochama y ahora planean ir directo hasta Panamá, a pesar de que hubieran preferido llenarse de alimentos en este lugar, pero el temor de toparse con otra flota los hace tomar decisiones absurdas y desesperadas. Piensan que en un par de días van a llegar a Panamá y podrán avisar y pedir refuerzos para enfrentarse a esta gran amenaza que nunca se hubieran imaginado toparse en los mares del sur. ...4 de agosto de 1521... ...5 de agosto de 1521... La noticia de lo acontecido en la capital, Cusco, empieza poco a poco a dispersarse en todo el territorio del Tahuantinsuyo. Es así que unos días después llega hasta los señoríos huancas. Y es ahí que, aprovechando esta situación, algunos líderes ven que es el momento de iniciar una revuelta, tratando de esa forma de librarse del control del Cusco. Algunos señoríos han interpretado el conflicto y el desorden que se ha vivido en Cusco en los últimos días como un símbolo de debilidad de Huayna Cápac, pensando que sus rivales han podido hacerle daño. Y escuchando de la rivalidad entre los mismos cusqueños, algunos personajes relacionados de cierta forma con familiares de estas panacas involucradas han incitado a rebelarse, a generar caos, buscando, según ellos, algún tipo de beneficio o hasta lograr su independencia. Lamentablemente, esto va a suceder también en otros lugares. Es así que algunos señoríos incitan a otros a unirse a la rebelión. Y este sentimiento se contagia a uno y otro lugar. El caos provocado por los conspiradores no ha terminado y empieza a haber
consecuencias imprevistas. La situación se va a volver muy tumultuosa en los siguientes días. 6 de agosto de 1521. Las noticias llegan al territorio de los Chachapoyas. Su plan ha fallado. Huayna Cápac sigue vivo, pero hay convulsión en el Tahuantinsuyo. Pero el curandero sabe que no va a poder escapar de la ira de Huayna Cápac. El gobernador destacado en la ciudad empieza a hacer los preparativos para aplicar justicia y buscar a los responsables. El curandero sabe que ha perdido a su hija, posiblemente sea sentenciada a muerte. Y este dolor, sumado a que sabe que jamás podrá escapar del castigo, lo obliga a tomar una decisión. Y se suicida lanzándose desde lo alto de una construcción. Y de esta forma huye del castigo. Nadie más en los reinos chachapoyanos se atreverá a enfrentar la autoridad de Huayna Cápac. Ciudad de Chanchán. Chimu Cápac, el gobernante de este pueblo, de este otrora imperio, está pendiente de lo que ha sucedido en Cusco. Sabe que a Huayna Cápac le va a demorar un tiempo retornar a la tranquilidad. Muchos de las panacas rebeldes habían hecho tratos con otros pueblos. Y ahora que ya no están, Huayna Cápac debe volver a establecer estas alianzas. Chimu Cápac es tentado a rebelarse aprovechando esta situación y volver a la independencia de lo que otrora fue el gran reino Chimú. Pero hay cosas que lo detienen de momento. Principalmente él desciende de cusqueños, porque uno de los grandes chimús se casó con una hija de Pachacútec y él desciende de ellos. Así es que no les conviene reenfrentarse a la autoridad del Cusco, pero siente presión de otros nobles de la ciudad. Otra razón por la cual se abstiene de tomar las armas es que, como todos los grandes señores de los Andes, ha estado escuchando las noticias de los barbudos, de la amenaza de los reinos lejanos, y que han sido comunicadas a través de los chasquis a todos los grandes señores de esta área del mundo. Ya es consciente que el mundo es mucho más extenso, y a diferencia de otros, sabe que su localización en el mar lo va a hacer vulnerable a cualquier ataque. Su única forma de defenderse es la protección del gran ejército del Tahuantinsuyo. Es así que estas ideas le nublan la cabeza, lo hacen meditar mucho. ¿Qué cosa hacer? ¿Poner en riesgo todo o mantenerse bajo el paraguas de protección de los señores del Cusco? Por último, sabe que ya no puede contar con los chachapoyanos, sus aliados contra los cusqueños, porque estos han sido sometidos y ahora van a ser castigados por haber osado atentar contra la vida de Huayna Cápac. De la decisión de este señor va a depender mucho de la estabilidad del Tahuantinsuyo.
En Panamá, la fuerza militar española, acompañado por varios cientos de indios, avanza por el camino real, abriéndose camino para intentar averiguar qué sucede con Panamá, por qué no hay comunicación. Han avanzado con cierta tranquilidad en estos días. Solamente tuvieron la resistencia de un pueblo, pero lograron someterlo. Avanzando en el día un poco más, capturan un par de indios. Pero lo que le llama la atención es que uno de ellos llevaba puesto un yelmo, que había obtenido robando o matando a un castellano, a un cristiano. Hacen una operación en la aldea y capturan a los que tenían ciertas pertenencias de los europeos. Y le encuentran una carta. El capitán español al mando de esta expedición lee la carta y se da cuenta que es una pedida de auxilio de Panamá, que están siendo amenazados por un reino distante. Esta es la primera vez que los españoles que están para el lado del Caribe escuchan una noticia relacionada a la supuesta flota y al Reino del Sur. Hasta ahora simplemente habían escuchado rumores y noticias de rebeliones, de aldeas y pueblos pequeños. Estaba el capitán sorprendido de que tal cacique Urraca haya desplegado tanta fuerza y tanta organización. No era normal. Y ahora las cosas tienen más sentido. Están recibiendo ayuda. Aún así, es incapaz de comprender la gravedad del asunto. Piensa que su delegación puede poner fin a este problema y decide avanzar. La carta está llena de muchos más datos y salió hace varios días de Panamá. Demasiados días. El capitán español se preocupa. No puede creer todo lo que escucha. Indios con una flota. Y otra serie de cosas más. ¿Qué puede haber pasado a Panamá? Le entra una gran preocupación y teme lo peor. Manda un mensajero comunicando las últimas noticias hacia Nombre de Dios. 7 de agosto de 1521. En el sur del continente, la Concepción, capitaneada por Juan Rodríguez Serrano, enfrenta un dilema. El experimentado capitán duda si es prudente entrar en esta época del año en tales peligrosas aguas. El estrecho que han descubierto no es nada fácil. Por él, esperarían el verano o la primavera que está cercana. Pero la misión depende que él llegue lo más rápido a Sevilla. Se encomienda a la Virgen María y a sus santos patrones, y avanza sin pensarlo. Mucho depende de su éxito. Uno de sus marineros hace un descubrimiento sorprendente. Le avisa que a lo lejos ha divisado 2 balsas de los indios. Juan Rodríguez Serrano pensó que las había dejado atrás, que eran naves lentas. Estas 2 pequeñas embarcaciones se las han ingeniado para alcanzar a la veloz nao. Llegado este día, Huayna Cápac se entera
de la rebelión de los Huancas, y sus consejeros le advierten que esto podría repetirse en varios lugares. Ante este panorama, empieza a considerar enviar el ejército que iba a apoyar a Rumiñahui en su incursión a las tierras de los barbudos. Pero el general Quisquis le dice que no lo haga, que es muy importante apoyar a Rumiñahui en lo que sea que esté pasando en el norte, ya que ellos no han tenido noticias de cómo le ha ido en esa expedición. Quisquis recomienda a Huayna Cápac que él se va a encargar de aplacar esta sublevación y que va a hacer entrar en razón a los señores huancas, y de esa forma empieza a preparar un ejército para ir y aplacar a estos rebeldes. Por otro lado, le informan a Huayna Cápac que el ejército que se está preparando en las costas de Chincha ha sufrido un retraso por las enfermedades y por otros motivos. Se acercan las cosechas y los curacas han estado enviando poca gente. Hay que recordar que la primera expedición que partió al norte estaba conformado mayoritariamente de hombres, porque no era un ejército regular del Tahuantinsuyo. Más que todo era una fuerza expedicionaria y de exploración. Los ejércitos tradicionales del Tahuantinsuyo están conformados por hombres, pero también con mujeres, algunas de ellas para el combate, y otras, en su mayoría, respaldan y apoyan a los soldados, les preparan alimentos y cuidan sus heridas. Se disponen en campamentos detrás de la línea de combate. Son muy importantes en la logística de cualquier destacamento del Tahuantinsuyo, y estas mujeres se han estado congregando en Chincha. Y la logística para enviar a todo este grupo humano es diferente y más compleja. Aún así, en pocos días, esta formidable fuerza, con muchas y decenas y cientos de naves, va a partir hacia el norte. Y ahora no se va a detener a pesar de todo el problema que está surgiendo en la administración y control de los señoríos unidos al Tahuantinsuyo. Golfo de Guayaquil. En la isla de Puná, Tumbalá, el señor de todas las islas, analiza atentamente la situación que se ha presentado en este lugar. Las enfermedades que han amenazado esta zona y están haciendo muchos estragos han llevado a la muerte a muchos pobladores de Tumbes, sus enemigos cercanos, con los cuales siempre ha permanecido en eternos conflictos. Tanto contra la Capuyana y otros señores de esa localidad. El Tahuantinsuyo ha construido fortificaciones en esta zona, y su ejército lo mantiene seguro. Tumbalá ha sido testigo de la partida de la gran expedición del Tahuantinsuyo hacia el norte. Sus espías le avisaron de la increíble flota que partió, algo nunca antes visto desde los tiempos de Túpac Yupanqui, el legendario gobernante y gran conquistador. En ese momento temió lo peor. Pensó que esta flota era la arremetida final de Huayna Cápac para así anexar por la fuerza a la isla de Puná. Pero vio con alivio cómo esta flota pasó de largo sin tocar la isla. Tenía otra misión.
pero ahora no puede darse el lujo de esperar sentado a que los señores del Cusco anexen su isla al gran Tahuantinsuyo. Ha visto que los Huancavilcas han hecho un nuevo trato con Huayna Cápac y ahora están trabajando juntos en una alianza constante. Así que, pensando una forma de evitar su anexión, ha invitado a su isla a una delegación del Cusco. Y ya están varias semanas compartiendo con ellos y celebrando una posible anexión pacífica. En estos días, esa comitiva está regresando a Tumbes. Pero Tumbalá tiene un plan secreto y que va a poner en marcha. El viaje de regreso iba con normalidad, pero en un momento dado, los marineros de Puná desatan las amarras de los troncos de las balsas. Y las balsas se desarman en pleno mar. Los cusqueños que no sabían nadar mueren ahogados. Los punás, expertos nadadores, rematan y liquidan a todos los que estaban aún en el mar, tratando de sobrevivir. Tumbalá, a lo lejos, ve regresar las balsas, y las señales que le hacen le indican que la operación ha salido tal cual la pensó. Ha dado un golpe muy fuerte a los señores del Tahuantinsuyo, que ahora son los aliados de sus enemigos, los tumbesinos, y él quiere ver muertos a ambos. Ahora solo esperan que Huayna Cápac tome venganza. Mientras está en estas observaciones, cuando a lo lejos ve llegar algo que jamás había podido concebir por sí mismo. Ve llegar algo inimaginable. Una enorme casa flotante con telas blancas que lo resaltan sobre el horizonte. Había oído de las casas flotantes como un rumor, algo que se hablaba en el territorio del Tahuantinsuyo, pero ahora lo ve con sus propios ojos. Tumbalá no lo sabe, pero es la embarcación de Francisco Pizarro, llevando prisioneros a los pescadores de Puná, que lo han guiado hasta ahí. El contacto entre estos dos personajes será clave en el accionar de Pizarro en su incursión al Gran Tahuantinsuyo. La embarcación de los castellanos, que está regresando a Panamá, al fin puede divisar las costas de esta ciudad española.
Sus tripulantes se sienten aliviados. Van a poder por fin descansar y alimentarse. Ha terminado su sufrimiento. Respiran aliviados. Esperan avisar a Panamá de la amenaza de las balsas de los indios, de este ejército que encontraron en el mar. Algo impensado, una gran amenaza. Los marineros divisan la costa, pero lo que ven al acercarse los derrumba. Panamá ya no existe. Mientras muchos se desploman al suelo, desde el puerto, un pequeño bergantín empieza a dispararles. Rumiñahui ha dado un golpe mortal.